¿Alguna vez te has preguntado por qué de repente un hombre que parecía interesado en ti empieza a alejarse? No responde a tus mensajes, se muestra frío en las conversaciones o simplemente desaparece durante unos días, y en tu cabeza aparece un torbellino de dudas. ¿Habrá perdido el interés? ¿Habré hecho algo mal? ¿Es posible que nunca me haya querido de verdad? Hoy vamos a profundizar en la mente masculina para entender qué sucede realmente cuando un hombre te ignora. Y te adelanto, no siempre tiene que ver con falta de amor o desinterés. A menudo, la respuesta se encuentra en factores emocionales, psicológicos e incluso biológicos que moldean la forma en que los hombres manejan los sentimientos y las relaciones. Imagina que estás en una relación, o incluso empezando una, y de repente ese hombre que te enviaba mensajes todos los días tarda horas en responder. Te sientes invisible, rechazada, como si hubieras perdido espacio en su vida. La verdad es que casi todas las mujeres han pasado por esto en algún momento, y casi todos los hombres también se han comportado así. Y aquí está la cuestión. Los hombres y las mujeres no procesan las emociones de la misma manera. Mientras que muchas mujeres prefieren hablar, expresar sus sentimientos y buscar claridad, muchos hombres prefieren cerrarse, aislarse e incluso crear una especie de silencio emocional. Y ese silencio, para quien está al otro lado, puede parecer ignorancia, frialdad o falta de amor. Pero, ¿es solo eso? En este vídeo descubrirás por qué el silencio masculino es a menudo una forma de protección emocional. ¿Qué pasa por la mente de un hombre cuando se aleja de ti? Las dos razones principales por las que un hombre se enamora de verdad y cómo entender esto puede cambiar por completo tu forma de ver las relaciones. Y quiero que te quedes hasta el final, porque allí te mostraré historias reales que revelan de forma clara y hasta sorprendente cómo piensan y sienten los hombres cuando ignoran a alguien a quien aman. Pero antes de profundizar en el tema, necesito que entiendas algo importante. Ser ignorada no significa automáticamente que no seas amada. A menudo, los hombres se enfrentan a batallas internas que no comparten con nadie. Pueden ser presiones económicas, inseguridades personales, miedo a no estar a la altura de las expectativas, o incluso dificultad para lidiar con sentimientos más profundos. Y cuando esto ocurre, en lugar de hablar, muchos optan por callarse. Este comportamiento puede parecer cruel, pero está arraigado en algo que proviene de la propia educación masculina. Desde pequeños, muchos hombres aprenden que mostrar vulnerabilidad es un signo de debilidad, que sentir demasiado es peligroso, que pedir ayuda puede ser vergonzoso. Y adivina qué, cuando llegan a la edad adulta siguen creyendo que alejarse es más fácil que explicar. Así que, si alguna vez has pasado por el dolor de ser ignorada, este vídeo te abrirá la mente. Comprenderás que, detrás de ese silencio, puede haber un mundo de razones ocultas. Algunas tienen que ver con él, otras tienen que ver con lo que siente por ti, y al final, te darás cuenta de que comprender la mente masculina no se trata solo de entender a los hombres. Se trata de entenderte a ti misma, fortalecer tu autoestima y, sobre todo, aprender a no dejar que te destruyan actitudes que a menudo no tienen nada que ver con tu valor. Prepárate, porque a partir de ahora vamos a descifrar juntos los misterios del comportamiento masculino y descubrir qué pasa realmente por la cabeza de un hombre cuando te ignora. Cuando hablamos de amor y relaciones, muchas personas creen que los hombres y las mujeres sienten lo mismo, pero la verdad es que el funcionamiento de la mente masculina es muy diferente, y eso puede explicar por qué, a veces, él parece distante o incluso indiferente. Para empezar, debemos entender algo básico. Los hombres tienden a procesar las emociones de forma más interna que externa, mientras que muchas mujeres sienten la necesidad de hablar, desahogarse y compartir. Los hombres a menudo prefieren guardárselo para sí mismos. Esto no significa que no sientan nada. Al contrario, sienten mucho, pero la forma de lidiar con ello es diferente. Piensa en cómo se cría a muchos niños. Desde pequeños escuchan frases como «trágate las lágrimas», «los hombres no se quejan», «sé fuerte». Estas frases van moldeando su mente, creando la idea de que expresar sentimientos es sinónimo de debilidad. Así, cuando se convierten en adultos, estos hombres cargan con la creencia de que, ante los problemas emocionales, la mejor salida es el silencio. Ahora, imagina a un hombre enamorado.
Puede sentir miedo de perderte, miedo de no ser suficiente, miedo de ser rechazado. Pero, en lugar de hablar de esos miedos, se cierra en banda. Para él, es una forma de protegerse. El problema es que, desde fuera, ese cierre parece pura ignorancia. Otro punto importante es que la mente masculina asocia el amor con la responsabilidad. Cuando un hombre empieza a gustarle a alguien de verdad, el peso emocional aumenta. Empieza a pensar en cómo va a mantener esa relación, en cómo va a mantener su imagen de fuerte ante ti y en cómo no va a decepcionarte. Y cuando esa presión se vuelve demasiado grande, la reacción natural es alejarse. Es como si su mente dijera, necesito espacio para pensar antes de actuar. Esto explica por qué muchos hombres pueden estar profundamente enamorados, pero aún así, desaparecen durante unos días, se vuelven más fríos o parecen distraídos. No es porque no les importe, sino porque están tratando de reorganizar lo que sienten. Y aquí hay un detalle curioso. A los hombres no les suele gustar lidiar con conflictos emocionales directos. Para ellos, una conversación seria puede verse como una batalla en la que no quieren perder. Así que, en lugar de hablar, prefieren evitarlo. Pero evitarlo, a menudo, significa ignorarlo. Pero atención, esto no significa que todo distanciamiento sea positivo o saludable. Hay una línea muy fina entre el hombre que se distancia para organizar sus propios sentimientos y el hombre que se aleja porque realmente ha perdido el interés. La diferencia está en las señales que da, y eso es lo que vamos a empezar a explorar en los siguientes bloques. Pero antes, quiero que te quedes con una idea clave. El silencio masculino tiene más que ver con él que contigo. Cuando te ignora, la mayoría de las veces no es para hacerte daño, sino porque está atrapado en su propia forma de lidiar con las emociones. Comprender esto no significa aceptarlo todo en silencio, sino entender que el juego del amor no se basa solo en lo que tú sientes, sino también en cómo ha aprendido a sentir el otro. En el siguiente bloque, revelaremos la primera gran razón por la que los hombres se enamoran de verdad, y cuando comprendas esta razón, te quedará mucho más claro el porqué de ciertos comportamientos que parecen contradictorios. Ahora llegamos a una de las partes más importantes, la primera gran razón por la que los hombres se enamoran de verdad, y puede parecer simple, pero es extremadamente poderosa. Los hombres se enamoran de quienes despiertan en ellos un sentimiento de admiración y respeto. Sí, claro que la belleza llama la atención. Por supuesto que el físico puede atraer, pero lo que realmente hace que un hombre se enamore profundamente no es solo lo que ve, sino lo que siente cuando está contigo. Piénsalo así. Un hombre puede quedar encantado por una sonrisa, por una apariencia o por una conversación ligera, pero lo que realmente lo atrapa es cuando siente que, a tu lado, es visto, valorado y respetado. Esto activa algo muy profundo en la mente masculina, la necesidad de ser reconocido. Desde la infancia, muchos hombres crecen con el deseo de demostrar su valía. Quieren ser fuertes, quieren ser capaces, quieren ser reconocidos como alguien que puede proteger y construir. Y cuando una mujer despierta ese sentimiento, es como si tocara un punto central de su identidad. ¿Alguna vez has notado cómo algunos hombres parecen transformarse cerca de ciertas mujeres? De repente, se vuelven más seguros, más alegres, más dispuestos a esforzarse. Esto sucede porque esa mujer, sin darse cuenta, lo hace sentir importante, y eso es adictivo para la mente masculina. Pero atención, no estamos hablando de adulación o elogios vacíos. Lo que realmente atrapa a un hombre es la sensación de que puede ser él mismo a tu lado, y aún así, ser admirado. Cuando se da cuenta de que no lo comparas con otros, que no menosprecias sus logros, sino que valoras sus pequeñas victorias, se crea una conexión invisible y poderosa. Y aquí hay un detalle que mucha gente no percibe. Los hombres no se enamoran de la mujer más guapa de la sala, sino de la mujer que les hace sentir el hombre más capaz del mundo. Esa es la verdadera clave. Por eso vemos tantas veces relaciones aparentemente inexplicables. Quizás hayas visto a un hombre increíble al lado de una mujer que, a los ojos de otras personas, no parecía tan especial, pero para él, ella era única. ¿Y sabes por qué? Porque ella sabía despertar en él esa sensación de ser admirado y respetado. Ahora presta atención. Cuando un hombre siente que no se le valora,
Puede que le guste, puede que sienta deseo, pero difícilmente se sumergirá de lleno en la relación. La falta de admiración corroe el vínculo, le aleja, le hace parecer frío. Por otro lado, cuando se siente reconocido, se entrega, se abre, pone energía en la relación. Así que, si quieres entender por qué un hombre te ignora o se aleja, a menudo la respuesta está aquí. Quizás sienta que no tiene espacio para ser quien es. Quizás piense que no se le ve, que no se le respeta, que no se le admira, y eso duele profundamente en la mente masculina. Esta es la primera gran razón por la que los hombres se enamoran. La admiración es el combustible que alimenta la pasión, el deseo de estar cerca, el deseo de luchar por ti. En el siguiente bloque, te mostraré historias y ejemplos reales que demuestran cómo funciona esto en la práctica. Verás cómo, en situaciones comunes, la clave del amor masculino no estaba en los regalos caros ni en los juegos de seducción, sino en algo mucho más simple: el poder de hacer que un hombre se sienta verdaderamente valorado. Para que entiendas mejor cómo la admiración es la base de la pasión masculina, voy a compartir algunos ejemplos que muestran cómo funciona en la práctica. Imagina la historia de Carla y Marcos. Carla era una mujer sencilla. No tenía el físico que tanto valora los medios de comunicación, pero tenía algo especial. Creía de verdad en el potencial de Marcos. Él siempre había querido abrir un pequeño negocio, pero tenía miedo de que no saliera bien. Carla, en lugar de criticarlo o compararlo con otras personas, le decía: sé que eres capaz, tienes talento, solo necesitas creer más en ti mismo. Esas palabras, dichas con sinceridad, hicieron que Marcos se enamorara perdidamente de ella. No se enamoró porque Carla fuera perfecta, sino porque ella le hacía sentir capaz. Ahora piensa en el caso de Juliana y André. Juliana era muy guapa, llamaba la atención por donde quiera que iba. André, al principio, quedó encantado con su aspecto, pero con el tiempo se dio cuenta de que Juliana siempre lo criticaba, siempre menospreciaba sus ideas, siempre lo comparaba con otros hombres. Resultado, por más atracción que sintiera, nunca pudo entregarse por completo. El encanto de la belleza no fue suficiente para sostener el amor. ¿Notas la diferencia? Mientras Carla despertaba admiración en Marcos, Juliana solo generaba en André una sensación de insuficiencia. Lo que realmente conecta no es la apariencia, sino la forma en que alguien nos hace sentir. Otro ejemplo proviene de una situación que quizás ya hayas vivido o presenciado. Un hombre que, al lado de una mujer, parece común, sin brillo, pero cuando está con otra, se transforma. Se vuelve más seguro, más sonriente, más dispuesto a luchar por sus propios sueños. Esto sucede porque la segunda mujer supo tocar el punto central. Lo hizo sentir valorado, no con elogios falsos, sino con gestos simples. Una mirada de orgullo, una palabra de aliento, un reconocimiento sincero. Y aquí hay un detalle poderoso. Los hombres rara vez admiten esto en voz alta. No dirán: necesito que me admires. Pero, internamente, esa es una de sus mayores necesidades emocionales. Cuando no la encuentran, se cierran, se alejan o incluso la buscan en otro lugar. Esto también explica por qué muchos hombres que ignoran no están necesariamente sin amor. A veces, solo están tratando de lidiar con el vacío de no sentirse importantes. Cuando él siente que no es admirado, su instinto es protegerse, retroceder, callarse. Ahora, veamos cómo funciona esto a largo plazo. Una pareja que construye su relación basada en la admiración mutua crea un vínculo casi inquebrantable, porque, cuando él siente que es valorado, naturalmente devuelve más atención, cuidado y amor. El ciclo se retroalimenta. Por otro lado, cuando falta la admiración, el ciclo es negativo. Él se aleja, ella le exige, él se cierra más y la relación se deteriora. Estas historias muestran que la clave no está en los grandes gestos, en los juegos de seducción o en intentar adivinar lo que él quiere. La clave está en algo mucho más simple: cómo le haces sentir cuando está contigo. Y es precisamente esta lógica la que vamos a llevar al siguiente punto. Porque además de la admiración, hay una segunda razón tan poderosa como esta, que también explica por qué los hombres realmente se enamoran y al mismo tiempo, por qué pueden ignorarte. Ahora que ya has entendido que la admiración es la primera gran clave del amor masculino,
Pasemos a la segunda razón por la que los hombres realmente se enamoran, y esta es aún más profunda. Los hombres se enamoran de quienes les aportan paz emocional y seguridad interior. Mucha gente cree que el hombre solo busca emoción, deseo o conquista, pero la verdad es que, en el fondo, cuando decide entregarse de verdad, lo que busca es tranquilidad. Quiere estar al lado de alguien con quien no tenga que justificarse todo el tiempo, con quien no viva en un campo de batalla, con quien pueda simplemente ser él mismo sin miedo a ser juzgado. ¿Te has fijado en cómo muchos hombres parecen fuertes por fuera, pero por dentro guardan silencios e inseguridades? Puede que no lo demuestren, pero la presión de la vida, las exigencias del trabajo, la responsabilidad financiera e incluso los miedos personales pesan a diario en sus mentes. Y cuando encuentran a una mujer que, en lugar de aumentar ese peso, les ofrece alivio, consuelo y paz, su corazón se rinde. Este es uno de los secretos más ocultos de la mente masculina. El hombre puede incluso sentirse atraído por la intensidad, pero solo se enamora de verdad de la calma. Mientras que la admiración despierta en él el orgullo y el deseo de luchar, la paz emocional despierta el deseo de quedarse, de construir, de entregarse. Veamos un ejemplo sencillo. Un hombre puede sentirse atraído por una mujer divertida, que llama la atención, que le desafía, pero si al mismo tiempo ella le genera ansiedad, desconfianza o un ambiente de tensión constante, puede que le guste, pero difícilmente se entregará. Por otro lado, cuando encuentra a una mujer que es capaz de escuchar sin criticar, que transmite confianza, que no convierte cada detalle en una guerra, se enamora de esa sensación de refugio. Y aquí hay una diferencia fundamental. La pasión superficial nace de la intensidad, la novedad, la adrenalina. La verdadera pasión nace de la paz, la seguridad, el alivio emocional. Por eso, cuando describen a la mujer de su vida, muchos hombres dicen frases como: ella me tranquiliza, ella me entiende, ella me da paz. Y fíjate en algo curioso. Cuando un hombre encuentra esa paz, no quiere perderla por nada del mundo, porque en el mundo exterior se enfrenta a presiones, exigencias y competencia constantemente. Si en casa o junto a la persona que ama encuentra tranquilidad, eso se convierte en un verdadero tesoro. Ahora, conectando con el tema de este vídeo, a menudo, cuando él ignora o se aleja, puede ser precisamente porque siente que no ha encontrado esa paz. Quizás esté percibiendo conflictos constantes, críticas exageradas, o la sensación de que tiene que defenderse todo el tiempo. Para la mente masculina esto es agotador, y en lugar de afrontar la situación de frente, muchos optan por callarse, distanciarse, esconderse. Pero lo contrario también es cierto. Cuando encuentra paz emocional, no solo se queda, sino que se acerca cada vez más. Siente ganas de compartir, de abrir su corazón, de bajar la guardia, y ahí es donde nace el amor maduro, ese que va más allá de la atracción inicial y se convierte en algo duradero. Así que, recuérdelo bien, la segunda gran razón por la que los hombres se enamoran es la paz que usted transmite, porque para ellos, más que la belleza, el estatus o la apariencia, lo que realmente importa es cómo se sienten a su lado. En la próxima y última parte, voy a juntar todas estas piezas, mostrar historias que demuestran esta segunda razón y llegar a una conclusión poderosa para que nunca más veas el silencio masculino de la misma manera. Para entender cómo funcionan realmente la admiración y la paz emocional en la práctica, volvamos a algunas historias que lo ilustran claramente. Piensa en el caso de Rafael y Fernanda. Rafael era un hombre muy trabajador, pero siempre inseguro de su propio valor. Cuando conoció a Fernanda, ella no solo creyó en él, sino que también celebraba cada pequeño logro. Si él arreglaba algo en casa, ella decía: «Eres increíble, yo nunca lo habría conseguido sola». Esas palabras sencillas pero sinceras despertaron en él la sensación de ser admirado. Con el tiempo, Rafael no solo se enamoró profundamente, sino que también se volvió más seguro de sí mismo. No quería alejarse de ella, porque a su lado se sentía valioso. Ahora veamos el ejemplo de Carlos y Ana. Carlos siempre había vivido en entornos de alta presión, trabajo intenso, familia exigente, vida ajetreada. Cuando conoció a Ana,
Se dio cuenta de que con ella era diferente. Ella no exigía respuestas inmediatas, no convertía cada problema en un conflicto, sabía escuchar y respetaba sus silencios. Para él, estar con Ana era como encontrar un puerto seguro. El resultado, se enamoró no solo de la mujer que era, sino de la paz que transmitía, y por eso, nunca quiso soltar esa conexión. Estas historias muestran algo esencial. Los hombres pueden parecer duros, desconectados o distantes, pero, en el fondo, buscan exactamente lo mismo que todos nosotros: reconocimiento y tranquilidad. Su silencio, tantas veces interpretado como rechazo, a menudo es solo un intento de organizar esos sentimientos internos. Ahora, vamos a concluir este viaje. Cuando un hombre te ignora, no significa automáticamente que no le gustas. En muchos casos, es solo un reflejo de cómo ha aprendido a lidiar con sus emociones. Si no se siente admirado, puede cerrarse. Si no encuentra paz emocional, puede alejarse. Estos son los dos grandes pilares que sostienen la pasión masculina. Y lo más importante, entender esto no significa aceptar cualquier comportamiento, sino ver las situaciones con más claridad. Cuando sabes cómo funciona la mente masculina, dejas de culparte, dejas de pensar que no eres suficiente y empiezas a ver que cada actitud suya dice mucho más sobre él que sobre ti. La gran lección es: una relación sana nace cuando existe un equilibrio entre la admiración y la paz. Él necesita sentir que es valorado y tú necesitas sentir que eres respetada. Él necesita encontrar paz a tu lado y tú también necesitas encontrar paz a su lado. Sin eso, su silencio se vuelve vacío. Pero con eso, el silencio puede ser solo un espacio para la reflexión, sin miedo, sin inseguridad. Así que, la próxima vez que te ignore, recuerda, no saques conclusiones precipitadas, observa las señales, entiende lo que puede estar pasando y, sobre todo, valórate a ti misma, porque cuando te conoces, cuando te admiras y transmites tu propia paz, atraes naturalmente a quienes saben reconocer ese valor. Y si este contenido te ha parecido útil, no olvides darle a me gusta, compartir este video y suscribirte al canal. Aquí siempre ofrecemos reflexiones reales, basadas en la psicología masculina, para que puedas comprender mejor no solo a los hombres, sino también a ti misma. Gracias por quedarte hasta el final, y recuerda, comprender el silencio masculino puede ser el primer paso para transformar tu forma de amar y ser amada.